Quisiera iniciar esta prédica con una pregunta para usted, y es la siguiente. ¿Cómo son tus relaciones en la iglesia? ¿Cómo son tus relaciones dentro de la iglesia, dentro de la comunidad de la fe? ¿Tienes hermanos muy cercanos aquí en la iglesia? ¿Compartes tus luchas? ¿Compartes tus cargas? ¿Cuánto tiempo tienes de congregarte aquí en Gracia y Verdad, en esta iglesia? ¿Cuánto conoces a tus hermanos? ¿Los conoces verdaderamente? Por eso la pregunta, ¿cómo son tus relaciones en la iglesia? Y es a eso lo que nos lleva a meditar en esta porción de las Escrituras. Luego de haber presentado el problema en donde los ricos estaban haciendo sus cenas privadas, donde estaban celebrando el banquete del Señor antes de que llegaran los hermanos pobres de su jornada laboral, ellos se hartaban, dice, vean, se comían de todo, se emborrachaban. Y luego, cuando llegaban los hermanos pobres, no había nada y decía, bueno, vamos a celebrar la cena del Señor cuando los hermanos estaban con hambre. A celebrar la cena del Señor de esa manera. Era un actuar contrario a lo que representaba la cena del Señor. Por eso es que él se detuvo, por eso Pablo se detuvo a explicar qué significaba la cena del Señor en los versículos 23 al 26, para que ellos pudieran entender el significado de lo que estaban celebrando y la gravedad de lo que ellos estaban haciendo, al menospreciar la iglesia del Señor. Y ahora pasa a plantear la solución del problema. Cómo de manera práctica podemos reconducir este problema que está afectando a la comunidad de la fe de los Corintios. Cómo nosotros podemos preparar la cena del Señor. Y para ello nos proporciona 4 consejos prácticos de cómo prepararnos para la cena del Señor. El consejo número 1 es: ten cuidado de no participar de manera indigna. Vamos al versículo 27, dice, de manera que el que come el pan o beba la copa del Señor indignamente. ¿Cómo yo, como creyente, puedo cuidar de no participar de manera indigna? ¿Qué significa ahí? La palabra indignamente viene del griego anaxios, que significa de manera indebida, impropia o inmerecida. Recordemos el contexto de los corintios. Algunos estaban ofendiendo en la cena del Señor al adelantarse con su propia cena privada, y esta conducta era indigna en la cena donde se proclamaba la muerte del Señor, aquella muerte por la cual ahora nosotros somos cuerpo del Señor y pertenecemos a la misma comunidad de la fe. Somos uno en Cristo Jesús. Entonces recordemos que estaban ofendiendo en la cena del Señor. Son esas actitudes y acciones que fomentan la división dentro de la iglesia local cuando habla acerca de manera indigna. En lugar de representar la unidad en Cristo, la iglesia, la comunidad de la fe de los corintios estaban dividiéndose entre ellos. Acciones y actitudes divisivas. Ahora bien, en un contexto más amplio o aplicando de una manera más general, ¿en qué otras maneras nos presentamos a la cena del Señor de manera indigna? Bueno, eso podemos también decir cuando nos presentamos de una forma hipócrita al celebrar la cena del Señor. Cuando hablo de hipocresía es como algo superficial en lugar de algo significativo para mi propia vida. Participamos con indiferencia en la comunión. Lo vemos como algo, como un rito que yo debo de seguir, que debo de cumplir. Y lo tratamos con ligereza y no con la seriedad
como lo que es. Eso es participar de la cena del Señor de forma indigna. Otra manera, cuando tú te acercas a la cena del Señor, pero sin arrepentirte de tus pecados o con algún pecado no confesado, con algún pecado del que no te quieres arrepentir, si tú quieres seguir en esa misma vida, pecados impenitentes. Hermanos, el hecho de que nosotros podamos celebrar la cena del Señor como comunidad en la fe es algo que se hace por gracia y por misericordia. Y vamos a tocar más adelante eso. Muchas veces nosotros venimos y cuando estamos celebrando la cena del Señor, nosotros, pastores, que yo me siento indigno, por eso yo no lo voy a celebrar, yo no lo voy a hacer, yo no voy a participar de esto. Ojo, hermano, el punto es reflexionar, meditar, confesar, arrepentirte de tus pecados. Ese es el punto. Recordar la obra de Cristo y a través de esa reflexión y esa meditación de la obra de Cristo, yo pongo en perspectiva mi vida y veo qué áreas en mi vida yo estoy pecando. En qué áreas de mi vida no estoy aplicando el evangelio. Entonces, el venir aquí a celebrar la cena del Señor con la idea de no arrepentirte de tus pecados o tener un pecado del cual no quieres soltar, no quieres dejar, sino que quieres hacerlo de forma deliberada es una manera de cómo tú participas de manera indigna o de forma indigna de la cena del Señor. Otra forma, hermano, cuando vienes con raíces de amargura hacia otros hermanos en la fe y tú no buscas una reconciliación, una conciliación de ese problema o el perdón. Porque cuando venimos aquí a celebrar, y es uno de los puntos que nosotros hemos estado estudiando durante este estudio de la Cena del Señor, vemos lo importante que es la unidad del cuerpo, basado en la verdad, basado en el Evangelio. Ese hermano en la fe, con el cual hay una diferencia, con el cual hay una raíz de amargura, por ese hermano en la fe, Cristo murió en la cruz del Calvario. Y ahora pertenecemos al mismo cuerpo. Entonces, amados hermanos, yo sí quisiera aclarar, en realidad, ¿quién es digno de celebrar la cena del Señor? Vámonos a otro área. ¿Usted se siente digno de ser salvo por la gracia de Cristo? Porque cuando yo medito en la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, hermano, yo me siento el hombre más miserable, inmerecedor. Pero es su gracia la que me sostiene. Entonces, esa conciencia, hermano, de venir a participar, no es que tú vas a venir digno, tú eres digno por causa de Cristo y de su evangelio en la cruz del Calvario. Por eso eres digno, porque el Padre te ve a ti y ve a la imagen de su Hijo Jesucristo en ti. Por causa de Él, nosotros somos declarados justos. Por causa de Él, somos reconciliados ante Dios mismo. Entonces, hermano, es por ese motivo que cuando nosotros celebramos la cena del Señor, también estamos celebrando, proclamando el Evangelio, porque nos recuerda la salvación que por gracia hemos recibido de parte del Señor. No es porque no te consideras digno, no vas a celebrar la cena del Señor, sino que debe de hacerte ver lo miserable que eres y lo misericordioso que es Dios con tu vida. Te debe de llevar a buscar el arrepentimiento de tus pecados, buscar la restauración con los demás hermanos en la fe. Te debe de llevar a reflejar el evangelio que te sigue transformando día con día. Es un llamado a ser activos en nuestro compromiso con Cristo y con la iglesia local.
No es el hecho de no sentirme digno que voy a hacer algo paralizante. No, hermano. Muy en el fondo, cuando hay personas que se acercan a la cena del Señor y dicen, no, es que yo no me siento merecedor, no es que no me siento, sí, pero muy en el fondo, tú estás como poniendo una máscara de piedad en tu vida, cuando muy en el fondo hay un tremendo orgullo, hay un tremendo egoísmo, porque tú sabes que el Evangelio, tú sabes que en la Escritura dice que debemos de confesar nuestros pecados ante Él y vamos a encontrar el perdón. Tú conoces eso, pero tú te aferras a tu pecado. Es más grande tu orgullo, es más grande tu egoísmo que la cruz de Cristo y el amor que Cristo Jesús representó ahí en la cruz del Calvario. Esto es un llamado al arrepentimiento, iglesia. Todos somos pecadores. Todos en alguna manera pecamos con acciones, con actitudes, con palabras, de alguna u otra forma. Pero esto es un llamado al arrepentimiento de nuestros pecados, a reconducir nuestros caminos, a cambiar nuestra manera de ser para glorificar a Dios en la manera como yo actúo. Porque, ojo, mira el versículo 27, dice, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Cuál es el resultado de cuando celebramos la cena del Señor o participamos de una manera indigna? ¿Cuál es el resultado? Que será culpable del cuerpo y la sangre del Señor. Y ojo, que Pablo lo expresa en términos legales para expresar la obligación o la responsabilidad legal. Es decir, hermanos, y ojo, un culpable de pecar contra el Señor en función de lo que significa su cena. Recordemos que constantemente, y lo vimos en los versículos anteriores, 23 al 26, Dios decía, hacer esto ¿en qué? En memoria de mí. Lo hacemos en memoria de Cristo. Y cuando hay un comportamiento indigno, como es el caso de los corintios que estaban menospreciando a la iglesia del Señor, están pasando por alto el punto de ese banquete. Y es curioso porque en algunas traducciones a la par de culpable colocan la palabra profanar en el versículo 27, cuando dice será culpable de profanar el cuerpo y la sangre del Señor. Es decir, que los corintios con estas actitudes estaban profanando el banquete y se estaban colocando bajo la misma responsabilidad legal de aquellos que originalmente fueron responsables de esa muerte. Te lo resumo en un versículo en 1 Corintios 8:12 dice, donde pecar contra el hermano es pecar contra Cristo mismo. Entonces, consejo número 1, ten cuidado de no participar de manera indigna. Consejo número 2, examínate a ti mismo. Versículo 28. Mire lo que dice. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. La palabra examínese viene del griego dokimazo, que significa poner a prueba, juzgar. Examínese viene del griego dokimazo, poner a prueba, juzgar, evaluarte, hacer una introspección, observar cuidadosamente. Es decir, tener una evaluación personal. Hágase una introspección antes de celebrar la cena del Señor. Este es el consejo que está diciendo Pablo. Examínense de forma regular y de manera rigurosa. Evalúen su propia vida, amados hermanos. ¿Qué es lo que te motiva? ¿Cuál es el trasfondo detrás de esto? Tus verdaderos motivantes. ¿Lo estás haciendo con la seriedad de vida? ¿Cuáles son tus actitudes con los hermanos en la fe? ¿Para ti esto es un juego o es algo serio? Y el propósito de examinarse a uno mismo es evaluar si estamos en una relación correcta con Dios y evaluar también si estamos en una relación correcta de manera horizontal con los hermanos en Cristo, con nuestra comunidad, a la cual Dios en su gracia y en su misericordia nos puso acá.
para poder crecer juntos en el Evangelio. Y aquí te hago una pregunta, hermano. ¿Cómo están tus relaciones con los hermanos en la iglesia? ¿Cómo estás tratando tú a tus hermanos en la fe? ¿Los conoces? ¿Sabes por lo menos a dónde viven tus hermanos? ¿Sabes su nombre? Ah, el Chelito, es que el hermano Chelito, allá que está allá el Chelito, ese, mire, pastor. Así lo ubicamos, ¿no es cierto? Ah, la hermana que viene ahí con un niño ahí de como de 2 años. Así los ubicamos. Ah, el hermano que no tiene pelo, ahí está. Ni conocemos los nombres. No, pastor, es que yo soy malo para los nombres. No, hermano, si tú lo repites 100, 200 veces se te va a quedar el nombre. ¿Cómo estás tratando a los demás? ¿Cuándo fue la última vez que tú le hablaste a alguien, hermano en la fe? No para pedir un favor ni pedir prestado pisto, no. Cuando tú le hablaste a alguien para ver cómo estaba. Hay veces que uno cuando se echa unas platicaditas, hermano, de manera presencial son las mejores, ¿verdad? Porque se alarga el tiempo y uno comparte y ahí va uno creciendo. Entonces, pero hay veces que cuando uno, yo no sé si le ha pasado a usted, a mí sí me ha pasado que cuando estoy hablando, a veces ni siento el tiempo. La vez pasada estaba hablando con un hermano, ya nos estábamos poniendo al día de todo. 1 hora 25 minutos hablando con el hermano. Y sabe que yo con ese hermano que yo quiero mucho, yo le dije, mira hermano, hagamos la llamada en la mañana, démosle a las, ¿te parece? 5:30, 6 de la mañana, porque esa hora mis hijos todavía no se han levantado y ya vamos a tener un poquito más de chance para estar hablando. Démosle, pues. Sí, está bueno, ahí nos escribimos. Y nos quedó corto el tiempo, hermano. Quedó corto el tiempo, porque nos estábamos poniendo al día de las cosas que nos estaban pasando y de cómo el Señor estaba obrando tanto en la vida de él como en la vida mía. Estábamos compartiendo. Usted me entiende, cuando uno tiene ese tipo de conversaciones, ese tipo de pláticas que uno va con su hermano en la fe compartiendo y va y luego después le escribí, le digo, hermano, gracias por el tiempo. Le doy gracias al Señor de poder compartir contigo y de ver cómo el Señor está obrando en tu vida. Eso no quiere decir que con todos hablo 1 hora 25 minutos, hermano. No es así. Pero hay veces, pueden ser llamadas de 3 minutos, 5 minutos, 15, media hora, para saber cómo están. A veces son audios en el WhatsApp. Yo hay veces porque estar escribiendo en el WhatsApp, yo sé que es tedioso, se tiende a malinterpretar las cosas. Yo le digo a los hermanos, mira, hermano, manda el audio, no te preocupes, ahí, mandalo y yo lo voy a escuchar. Hay veces son audios de 8 o 10 minutos, hermano, ahí por pausadito, ¿ve? Ahí vamos, cada 2, 3 minutos lo vamos escuchando y lo vamos. Pero ¿cómo están tus relaciones con los hermanos de la iglesia? ¿Cómo estás cultivando esas relaciones? Si hay algo que nos recuerda la cena del Señor, es que
nos recuerda que estamos proclamando el Evangelio de Jesucristo. Y como miembros de la iglesia, es nuestra responsabilidad hacerlo. El proclamar el Evangelio es algo visible, hermano. Es algo notable. El Evangelio que tú predicas se observa en la manera como tú desarrollas las relaciones, cómo cultivas los vínculos dentro de la iglesia, dentro de la comunidad de la fe, con los demás hermanos. Examínate a ti mismo, haz una evaluación acerca de si tu relación es una relación correcta con Dios, si tienes una relación correcta con tus hermanos en la fe. Tercer consejo, ten presente lo que la iglesia representa. Versículo 29, mire lo que dice. Porque dice, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el qué, el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. ¿Cómo inicia este versículo, Pablo? ¿Con qué palabra? Porque. Y es porque va a entrar a dar la razón para ponerse a uno mismo a prueba o examinarse, dokimazo, una evaluación. ¿Cómo está mi relación con Dios y mi relación con los hermanos? Va a dar la razón por la cual nosotros debemos de examinarnos, de ponernos a prueba antes de participar de la cena del Señor, para no comer y beber juicio para sí. Pero dice en el versículo 29 que el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor. ¿Qué significa el cuerpo del Señor? Esa es la pregunta que nos tendríamos que hacer en este versículo 29. Y esto implica dos cosas, hermano. Cuando los teólogos en este punto tienen dos posturas muy fuertes. Yo digo, las dos posturas en su contexto son aplicables, por eso le digo que son dos implicaciones. Hay una parte que dice que el cuerpo, cuando dice el cuerpo del Señor, se está refiriendo, aunque de manera corta, cuando él habla acerca del cuerpo y la sangre de Jesucristo. Está haciendo referencia a la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, tomando como referencia los versículos del 23 al 26 que él venía haciendo y también que dice el versículo 27, donde dice que será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Entonces, este versículo, lo que es discernir correctamente el cuerpo del Señor es reflexionar, meditar, traer a luz la obra de Cristo en nuestras vidas, cuerpo y sangre de Jesucristo. Ver la seriedad que implica la cena del Señor y no tratarlo con bajeza, con ligereza, o no tratarlo con la seriedad de vida, tratarlo con pecaminosidad. Debemos de entender, hermanos, que cuando tratamos con pecaminosidad el cuerpo y la sangre del Señor, entonces lo deshonra y se vuelve culpable de ello. Usted será disciplinado por hacerlo de esa manera. Sin embargo, la segunda posición con respecto al cuerpo es que cuando habla del cuerpo, está hablando del cuerpo del Señor, el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor. Haciendo el mismo uso que hace Pablo en primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 16 y 17. Es decir, que en la cena del Señor debemos de considerar seriamente lo que la iglesia es. Es un reconocimiento de lo que el cuerpo de la congregación representa. Los teólogos que sostienen esta posición dicen, miren hermanos, cuando Jesús o cuando Pablo estaba hablando acerca de la obra de Cristo, él siempre ocupa cuerpo y sangre, cuerpo y sangre, cuerpo y sangre. En este caso solo dice cuerpo. Por otro lado, al ponerle cuerpo y decir que es la iglesia del Señor, entra
con el propósito de lo que él está tratando en el problema. Es decir, un reconocimiento de lo que el cuerpo de la congregación representa, que juntos somos embajadores de Cristo mismo y eso se ve reflejado en la manera que tratamos a los demás. Mire qué interesante. Es cierto, nosotros hemos nacido de nuevo en el Evangelio, proclamamos el Evangelio de Jesucristo. Pero si nosotros agarramos o tomamos ese Evangelio que tú dices que estás predicando y pongo a la par tus relaciones con los hermanos de la iglesia, ¿cómo quedaría el Evangelio? ¿Habría compatibilidad entre lo que tú predicas con lo que tú haces? Y eso es lo que nos lleva a meditar en este versículo. Lo importante que es la congregación, lo importante que es la iglesia. Porque es en la cena del Señor donde proclamamos la verdad de Cristo y la unidad que como iglesia estamos manteniendo, asegurándonos no tener actitudes, acciones, tensiones relacionales pecaminosas con otros miembros de la iglesia misma. Mire qué interesante. Ahora bien, mire el versículo 29, dice, ¿qué pasa si yo no discierno correctamente el cuerpo del Señor? Dice el versículo 29, parte B, come y bebe juicio para sí. Acarrea un juicio de parte del Señor. Cuando habla acerca de juicio, ocupa el griego crima. Y es bastante interesante, hermano, como los juegos que hace de palabras en el griego el apóstol Pablo en estos versículos. Cuando habla de juicio, cuando habla de crima, está hablando de un veredicto, de un castigo, pero en el versículo 32, si usted va conmigo al versículo 32, dice, pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Esa palabra, condenados, es catacrima. Entonces la intensidad es mayor cuando habla acerca del catacrima que del crima. Ya vamos a ver más adelante qué significa lo del catacrima, ¿verdad? Entonces, la palabra que ocupa Pablo en el versículo 29, cuando habla acerca del juicio, está hablando de algo menos intenso. Es decir, hermano, y es lo que él va a entrar ahorita a hablar, la disciplina del Señor. Y mire lo que les pasó a los corintios por no discernir correctamente el cuerpo del Señor. Mira el versículo 30, dice, por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes y muchos duermen. Había muchos débiles, había muchos enfermos y otros habían muerto. Cuando dicen duerme, está haciendo una metáfora que hace alusión a la muerte. Duermen, muertos. Pero dice a la par de duerme, ¿qué palabrita dice ahí? Muchos. O sea que habían un montón de hermanitos en la fe de Corintios por participar de manera indigna, por no discernir correctamente el cuerpo del Señor. Ellos estaban siendo disciplinados por Dios a través de la debilidad, a través de la enfermedad y a través de la muerte. ¿Por qué pasó esto? Por no discernir el cuerpo de Cristo como lo que es. Pablo les dice, miren, sus enfermedades, su muerte, él les dice, es el juicio de Dios en su vida. Ahora bien, hermano, sí quisiera aclarar que esto no nos da la licencia a nosotros como cristianos de venir y empezar a juzgar todas las enfermedades. No es el punto de este versículo. No podemos catalogar que todas las enfermedades que vienen a nuestras vidas son juicio de parte de Dios por el pecado, pero en algunos casos es así. ¿Se recuerdan cuando
Los discípulos le preguntaron a Jesús, mira, ¿por qué esta persona es ciega? Le dice, ¿por el pecado de sus padres o por él? No, les digo, ustedes no entienden, es por la gloria de Dios. ¿Cuál fue el problema de los amigos de Job cuando venía Job y se acercaba a buscar un consejo? Que ellos estaban eh, viendo todo el panorama en la vida de Job de una manera de blanco y negro. ¿Tienes enfermedad? Estás en pecado. ¿Andas sano? Entonces estás bien con el Señor. Pero no es así, hermano. En algunos casos sí, en algunos casos sí, pero no siempre es así. Quiero detenerme para decirles eso. No es una licencia para juzgar las enfermedades de los demás o para catalogar que todas las enfermedades son juicios de Dios por parte del pecado, pero en algunos casos, como es el caso de los corintios, sí era de esa manera. Entonces, lo que nos manda este versículo es a examinarnos a nosotros mismos, examinar nuestras relaciones dentro de la iglesia. Mira el versículo 31, dice, pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Y es bastante interesante que la palabra discernir del versículo 29 y la palabra nos juzgáramos del versículo 31 viene del mismo término griego, diacrino. Está hablando de la misma cosa. Revise su corazón, revise sus motivos, revise qué hay detrás de todo esto. Los corintios estaban siendo disciplinados porque Pablo les dijo, ustedes no están disciplinando correctamente el cuerpo del Señor, por consecuencia, no se están examinando ustedes mismos antes de participar en la cena del Señor. No tienes un tiempo para evaluar cómo está tu relación con Dios y con los demás hermanos. Eso es el problema acá. No te estás examinando, porque si ustedes lo hicieran, hermano, y por eso dice el versículo 31, que si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Si en realidad nos arrepintiéramos, si en realidad, Corintios, ustedes se arrepintieran de sus pecados y se vieran que la manera como están celebrando la cena del Señor, menospreciando a los pobres, no esperándose, sino que tú quieres hacer tus cenas privadas, si tú no ves que eso es un pecado por lo que representa la cena del Señor, pero si tan siquiera te sentaras a examinarte y ver la gravedad de lo que estás haciendo a la luz de lo que la cena del Señor representa, entonces no serías juzgado, no serías disciplinado por parte de Dios. Interesante, ¿no? Por eso, hermanos, revisemos constantemente nuestras vidas, porque el propósito de examinarnos de la manera correcta es reconocer nuestro pecado, arrepentirnos y cambiar de actitud. Un arrepentimiento. Pero hay algo más que a mí, hermano, es una joya. Cuando estaba estudiando este versículo y se lo compartía ayer en la noche a mi esposa, también estábamos cenando y estábamos compartiendo un poquito acerca de la prédica de esta mañana. Y yo le decía, es increíble cómo el Señor es precioso en la manera como enseña a su iglesia. Porque muchos tenemos miedo de la disciplina de Dios. Pero mire el versículo 32, lo que dice, hermano. Subraye, lo dice. Pero cuando somos juzgados, el Señor, ¿quién nos disciplina? Es el Señor nos disciplina. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Repítalo. ¿Para qué? Somos disciplinados para que no seamos condenados con el mundo. Hermano, es algo muy precioso este versículo, porque nos hace meditar en el amor de Dios hacia sus hijos. Porque Dios disciplina a quién, a quienes son sus hijos. Entonces viene Pablo y le dice en el versículo 32, hermano, si Dios te está disciplinando a ti, es porque eres parte de su grey, eres su hijo. Y si eres su hijo, no vas a ser condenado con el mundo. No eres inconverso, no eres impío, porque Cristo te salvó.
La disciplina de Dios. Vamos a Hebreos capítulo 12, versículo 3, para poder profundizar un poquito más acerca de ello. Mire el versículo 3. Bueno, el versículo 2 usted ya se lo sabe de memoria. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Viene el versículo 3, dice, consideren pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón, porque todavía en su lucha contra el pecado ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre. Mire, mire qué precioso el autor de la carta a los Hebreos. Como dijo Carlito del Weber, habló. Dios. Y él les dice, hermanos, miren en el versículo 4, porque todavía en su lucha contra el pecado, ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre. Ustedes no saben ni idea todo el sufrimiento que Cristo sufrió, todo el dolor que Cristo sufrió en la cruz del Calvario. Ustedes no han derramado sangre, hermanos, les dice. Versículo 5 dice, además han olvidado la exhortación que como a quién, a hijos se les dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por él. Y mire qué lindo esto, dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si Dios está disciplinando a una persona, es porque lo ama. Versículo 7 dice, es para su corrección que sufren. ¿Para qué, hermano? Porque Dios nos está corrigiendo que sufren. Dios los trata como a hijos. Por eso es que Pablo dice en el versículo 32 de primera carta a los Corintios 11, dice, miren, porque no son condenados con el mundo, son disciplinados por causa del Señor. Dios los está tratando como sus hijos. Dios les está dando su amor a través de esa corrección. Porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si están sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces son ¿qué? Hijos ilegítimos y no son hijos verdaderos. ¿Ven? También el mismo paralelismo. Dios ama a sus hijos, los disciplina. Pero si no hay disciplina de parte del Señor, son condenados, son impíos. Hay un juicio eterno. Versículo 9. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Con cuánto más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Porque ellos nos disciplinaban por pocos días, como les parecía, pero Él nos disciplina ¿para qué? Para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Le cambiamos el nombre a eso, para ser como Cristo. Para forjar el carácter de Cristo en mi vida. Por eso es que Dios me está disciplinando, hermano. Gloria a Dios por ello. La disciplina, en primer lugar, hemos estado estudiando acá, que es porque Dios me ama, es por mi corrección, versículo 7. Dios me trata como a su hijo, versículo 7. Él me disciplina para mi propio provecho, para mi propio bien. Versículo 10, qué interesante, hermano, verlo de esta manera. ¿Cuántos padres hay aquí? ¿Eh?
Cuando los niños, cuando tenemos hijos, tiene que haber un factor de disciplina en nuestro hogar como padres. Ellos deben de reconocer que en casa hay autoridades que deben de respetar, ¿no es cierto? Deben de saber quién es padre y quién es papá y quién es mamá y quién es él en la casa. Debe haber disciplina. Y eso nos trae a luz en el versículo 9, porque nosotros tuvimos padres terrenales para disciplinarlos y los respetábamos. Y ellos lo hacían por un corto tiempo, dice. Y sabemos, hermanos, que los resultados de esa disciplina siempre están en las manos del Señor, pero es nuestra responsabilidad como padres mantenernos fieles a lo que Dios nos ha llamado, a poder instruir a nuestros hijos en los caminos del Señor. Y si es la voluntad del Señor que nuestros hijos nazcan de nuevo, gloria al Señor. Y si no, gloria al Señor también, porque Él sabe todo, cómo lo lleva de manera perfecta, soberana y sabia. Pero sí o no, hermano, cuando hay pequeños pasos de crecimiento en la vida de nuestros hijos, nosotros nos alegramos y le damos la gloria al Señor, porque sabemos que ese cambio solo pudo haber sido el Señor. Ver aquel niño rebelde que no quería nada y que hacía berrinche y todo, que ahorita es paciente. Ver cómo esta personita chiquita, egoísta, pecadora, va creciendo poco a poco y va empezando a preocuparse por otra persona, por su hermano, por su mamá, por su papá. Bien, es curioso, porque con mi esposa como padres estamos experimentando eso también. Estamos enseñando a nuestros hijos a orar antes de la comida, aunque sí les digo, son un poco impacientes esas criaturas. Cuando estamos orando, Lucas ya dice, en el nombre de Jesús, amén. La vez pasada estábamos compartiendo con unos hermanos en la casa de ellos y estaban nuestros hijos, ¿ve? Y el hermano, pastor, vamos a orar, oremos. Estábamos en la mesa sentados y el hermano orando y todo, ¿verdad? Muy preciosa la oración, ¿verdad? Y yo tenía la para Lucas, ¿ve? Y Lucas como al minuto, en el nombre de Jesús, amén, decía. En el nombre de Jesús, amén. Y más fuerte iba yo, este niño. Y yo, espérate, ten paciencia, le decía. Pero qué bonito es ver cómo a través de una y otra vez nos sentamos en la mesa y que tu hija o tu hijo te pregunte, papá, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Son pequeños pasos que le damos la gloria al Señor, ¿no es cierto? La disciplina es interesante porque dice que es para nuestro propio bien, para que participemos de su santidad, para ser como Cristo. Mire el versículo 11, dice, al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, amén. Miren, como que están poniendo nuestro nombre a la par de ese versículo, ¿verdad? Sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, después le da fruto apacible de justicia. Qué precioso es verlo así. Dios disciplina a sus hijos por amor. Qué increíble verdad que podemos nosotros celebrar, que podemos nosotros vivir. El estar pasando la disciplina del Señor me está diciendo que soy hijo o hija de Él, que me ha hecho nacer de nuevo, que me ama, que me está corrigiendo y me está conformando a la imagen de su Hijo. Volvamos a primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 32.
Y dice, pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo, hermano. El propósito de la disciplina del Señor, ya lo vimos en Hebreos, ¿verdad? Pero también es para que nos volvamos a Él en arrepentimiento, para que nosotros nos arrepintamos de nuestros malos caminos, de nuestras actitudes, de nuestros pecados, y para que experimentemos la gracia, el perdón, la misericordia y el amor de Dios. Te hago una pregunta a ti, hermano, en esta mañana, y es, ¿dónde estarías tú si no fuera por la disciplina del Señor? ¿Dónde estarías tú? Tú estabas erigiendo ese ídolo en tu corazón, ese trabajo que para ti era ¡guau! La bendición de Dios, pero te aferraste más a eso que al mismo Dios. Y viene el Señor y ¡fla! Te quita el trabajo, te destroza el ídolo. ¿Dónde estarías tú si no fuera por la disciplina del Señor? Porque Dios a sus hijos los corrige y ocupa muchas maneras para poder reconducir nuestros malos caminos, hermano, y para poder hacernos entender lo malo que estamos nosotros y lo necesario que nosotros, es necesario que nosotros corramos ante Él y que nos arrepintamos de nuestros malos caminos, de nuestros pecados. ¿Dónde estarías tú si no fuera por la disciplina del Señor? Dios usa enfermedades también para reconducir nuestros malos caminos. Dios ocupa hasta hermanos en la iglesia para poder confrontarnos en amor, para reconducirnos de nuestros malos caminos, de nuestras actitudes pecaminosas. Es una muestra de la gracia del Señor, de su amor, como lo vimos en Hebreos. La disciplina es una muestra del amor de Dios y es una confirmación de que somos sus hijos. Sin embargo, Pablo destaca algo más y es que el propósito de esa disciplina es para que no seamos condenados con el mundo. Y aquí es donde viene el griego katakrima, que habla acerca de ser condenado. Se refiere al juicio final sobre los incrédulos. El cristiano nunca será condenado con el mundo. Qué hermosa verdad. Estamos siendo disciplinados por Dios para no ser condenados con el mundo. Todos los cristianos estamos bajo la mano de la disciplina de Dios, lo cual evita que seamos condenados en el juicio final. La disciplina es un medio ordenado por Dios para que los cristianos perseveremos. Como lo leímos en Hebreos capítulo 12, versículo 10 y 11, dice, porque ellos nos disciplinaban por pocos días, como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de la santidad. Al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. Entonces, hermano y hermana de gracia y verdad, si tú estás siendo disciplinado de parte de Dios, en lugar de quejarte, en lugar de estar triste, pregúntate, ¿qué área en mi carácter Dios está trabajando? ¿Qué cosas en mi vida no están alineados al evangelio que me transformó y que estoy proclamando? ¿Estoy yo agradecido con Dios por causa de su disciplina, que es un bien para mi vida? Con tu mente y tu corazón en la palabra de Dios. Si Dios te disciplina es porque eres su hijo. Él te ama y no te va a condenar con el mundo por su hijo Jesucristo. Consejo número 4, versículo 33. Convierte tus palabras en acciones. 33 y 34 dice, así que hermanos míos,
Cuando se reúnan para comer, y aquí viene la solución para la iglesia de Corinto. Pablo ya expresó todo y les dice, les voy a dar la solución. Espérense unos a otros. Si alguien tiene hambre, come en su casa para que no se reúnan para juicio. Los demás asuntos los arreglaré cuando vayan. Hermanos, me encanta la manera de cómo Pablo aborda los problemas dentro de la iglesia. Porque él da un principio bíblico y luego les da la aplicación a lo que ellos estaban viviendo. Pero dentro de la aplicación hay una tremenda sabiduría, ¿no es cierto? Yo me pongo a pensar, si hubiera sido yo Pablo, ¿qué hubiera hecho? O póngase a pensar usted, ¿cómo hubiera manejado usted este problema? A lo mejor una de las soluciones, ya no hagan banquetes ni cenas privadas ricos. Nosotros siempre cuando tomamos decisiones somos bien drásticos y nos cuesta poner un poquito de sabiduría en las cosas. Y es interesante que Pablo no les quita el banquete antes de la cena del Señor. O otra solución puede ser que mandar a los ricos a que los pobres comieran sus porciones privilegiadas, que todos comieran porciones privilegiadas, sino que él va muy al fondo, va al meollo de todo esto y les da a entender que en comunidad las personas acomodadas deben de comer lo que comen los demás. ¿Y cuál es la solución que plantea Pablo a este problema de los corintios que había causado una división? Espérense los unos a los otros, hermanos. Espérate, tengan paciencia, recíbanse los unos a los otros, compartan su comida y su bebida. O sea que esto es un llamado ¿a qué? A la hospitalidad cristiana. Me recuerdo que el año pasado, para la graduación de Jonathan, nos fuimos una comitiva para Honduras. Mira, nos tocó madrugar, hermano, nos tocó una madrugada. Yo, por cierto, me dormí media hora más, hermano. Confieso mi pecado. Perdón, hermana Pati, hermana Alexa, por eso. Y me acuerdo que nos fuimos bien de mañana para allá, para Honduras. Cuando llegamos allá, pues participamos todo de la ceremonia. Ya estarme bajándole volumen. Dos, dos, tres. Y es bien curioso porque nos fuimos a comer las famosas hamburguesas de cordero, hermano, pero todos pedimos, ¿verdad? Algunos hamburguesa, otros fue un estofado, otros pidieron otros platos, ¿verdad? Lo que no contábamos nosotros es que se tardaban un montón en dar la comida. Y me recuerdo que estábamos ya los que teníamos, los que habíamos pedido la hamburguesa, todos estaban con su hamburguesa enfrente, tenían su bebida también enfrente, ¿verdad? La soda o el jugo natural que habían pedido algunos, ¿verdad? Pero habían como tres platos, dos, tres platos que no llegaban, hermano, no llegaban. Y estábamos ahí, todos viéndome a mí, ¿verdad? ¿Verdad? Como que para que yo decidiera, ¿verdad? No, esperémosle, esperemos hasta que vengan todos y hasta que venga la última comida, comemos. Sin darle mentira, hermano, estuvimos esperando de 20 a 25 minutos los que teníamos la hamburguesa, porque la hamburguesa fue lo primero, creo que era lo que tenía más práctico ahí.
Y hasta que estaba el último plato servido, entonces empezamos a comer todos. Es curioso porque puede ser que para una persona esto puede decir, pastor, es usted, es algo risible. Lo interesante es que después las personas, cuando notaron que estábamos esperando, porque sus platos de comida no estaban ahí, fue algo que ellos resaltaron de esa salida de él. Y es algo que dijeron, y en ese caso eran familiares de Jonathan, le dijeron, qué bonita la iglesia donde te congregas, qué bonita la comunidad. Pequeños detalles, ¿no? La hospitalidad. Espérense los unos a los otros. Tengan paciencia. Pequeños detalles, ¿verdad? Que pueden adornar los vínculos y las relaciones dentro de la comunidad de la fe. Es un llamado a la hospitalidad, a expresarse el amor en forma genuina los unos a los otros. En su contexto está hablando acerca de los ricos a los pobres y viceversa, de los pobres y los ricos. Es un llamado a convertir nuestras palabras en acciones. Por eso dice él en el versículo 34, y con esto vamos finalizando. Dice, si alguien tiene hambre, come en su casa, para que no se reúnan para juicio. Los demás asuntos los arreglaré cuando yo vaya. Otro consejo práctico que pone Pablo, mire, hermano rico, si tienes hambre, cualquiera que quiera tener hambre, come en su casa, pero no vengas a la mesa del Señor a querer saciar tus apetitos físicos. Lo importante no es eso, sino la comunión con Cristo y con los demás hermanos. Lo que estamos haciendo nosotros es proclamando la muerte del Señor hasta que Él venga. Porque si tú sigues haciéndolo eso, hermano Corintio, la disciplina del Señor vendrá hacia tu vida como tú lo has visto según el versículo 30. Hay muchos enfermos, hay muchos muertos, hay muchos débiles entre ustedes. Y muchas veces, hermano, esos detalles adornan las relaciones entre los hermanos y nos hacen crecer como comunidad en la fe. ¿Qué cositas, pastor? ¿Qué cosas de manera práctica? ¿Qué cosas puedan embellecer, adornar, cultivar, hacer crecer la comunidad, hacer crecer esas relaciones entre los hermanos en Cristo? Bueno, hermano, en primer lugar, compartir un tiempo después del sermón, después de la prédica, quedarte un tiempo y poder compartir con tus hermanos y poder hablar a ver cómo está. Ay, no, pastor, es que mire, que me da hambre. Ay, tráigase un maní, hermano. 75 centavos cuesta $1 ahí en la 1 si usted lo compra. Ahí se lo come ya rapidito y un electrolita o un agua o lo que quiera y se aguanta un poquito el hambre. Si 15, 20 minutos que se quede después de la prédica, después del culto, no le va, no, usted no se va a perder toda la vida. Pero esos tiempos son tiempos muy importantes. Pequeños detalles, estar pendiente. Si hay un hermano que no tiene cómo irse a la casa, hermano, yo te doy aventón, yo te doy ride. Pastores, que mire, el hermanito vive hasta el otro extremo allá donde perdió la chancleta el diablo. Déjalo cerca, lo más cerca lo puedes dejar es en la casa de él, hermano. Así que ve y déjalo. Y si no, pues ve a donde a él le sale más factible para tomar su ruta de bus y se va. Pero estar pendiente, ¿me entiende? Llamadas telefónicas, detalles con los hijos. Y usted ve que el hermanito, el hermano tienen hijos, detalles con los hijos. ¿No es cierto? Son cosas, detalles. Practicar la hospitalidad en nuestras casas. Ay, no, pastor, es que mi casa es bien chiquita. No, hermano, que aquí no estamos hablando de una casa grande, una casa chiquita. Estamos hablando de practicar la hospitalidad. Invita a tus hermanos en la fe en la casa, a tu casa. Sírveles una taza de café, un buen semitón si los hermanos les gusta el pan dulce. Y no es necesario cosas caras, hermano. No, hermano, puede ser una cenita, algo sencillo. Practica la hospitalidad en tu casa.
El énfasis es en cultivar las relaciones en la comunidad. Con mucha atención a tus relaciones dentro del cuerpo de Cristo, celebra la unión que tenemos los unos a los otros en Cristo y crece con la familia que Dios en su gracia te permitió estar. Como dice el Salmo 133:1, mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Vamos a orar, hermano. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obra en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar. Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.